Bueno, ya. ¿Listo? Bueno, pues buenos días. ¿Dónde estoy acá? Buenos días, el día de hoy. Con muchas cámaras, no lo voy a saber con esto. El día de hoy estamos el 31 de marzo del 2024. El día de hoy es un domingo importante para toda la humanidad. Creo que esta semana es la semana más importante, más impactante para toda la humanidad. ¿Qué tanto? Estaba escuchando parte de la historia de México, parte de la historia parte de la historia de los pueblos que habitaban en México antes de que llegara la conquista española. Y ahí está la historia de uno de los dioses con minúscula y de cómo baja al inframundo y luego resucita, ¿no? Es mitología, porque está hablando de una serpiente, etcétera, etcétera. Tiene mucha simbología. Pero entonces, leía por ahí que hay en otras culturas, otros seres que vinieron, otras personas que vinieron y bajaron al infierno y resucitaron aparentemente. Y entonces digo yo, ¿qué tan cierto o qué impacto, si esto realmente, hablamos acá de cierta mitología, ¿no? Porque no hay están hablando de un dios, entre comillas Dios, de una serpiente embrujada, etc. De Quetzalcóatl, estamos hablando de Quetzalcóatl. Bueno, estaban hablando de Quetzalcóatl. Y entonces, si en algunas de las culturas existe una similitud con nuestro Señor Jesucristo, porque baja al inframundo y luego regresa, digo, fíjate que entonces qué importante nuestro Señor, a pesar de haber otros que me parecen imitadores, el único por el cual se parte una antes y un después de la humanidad es por Jesús. Y esta es la semana, o sea, en su nacimiento partimos antes de Cristo, después de Cristo. Pero es en su muerte y en su resurrección que en nuestra vida, en la vida personal de cada uno de nosotros, hay un antes y un después. Porque si no hubiera habido esta muerte y esta resurrección, quizá la muerte, pero la resurrección es importante. Yo creo que es más importante la resurrección. Porque es cuando vence, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer le explicaba a mi hija de 7 años y me dice, mamá, ¿por qué? ¿Pero por qué se dice Semana Santa? Es de Santa Claus. Le digo, no, mi amor, esta semana se santificó, le digo, se santa por lo que sucedió con Jesús. Y aunque ya se lo había explicado otras veces, bueno, pues a los niños hay que estarles diciendo y diciendo y diciendo. Ya le he explicado que la Pascua no se trata de un conejito, le he explicado a su nivel de qué se trata la Pascua. Pero finalmente, ahora pude enseñarle, porque ahora ya tiene más, ya tengo más herramientas con ella, ella tiene más herramientas, ya tiene 7 años y comprende muchas más cosas y ya pude decirle, mira, eso que tú no hiciste caso y que desobedeciste, eso malo lo cargó Jesús. Y entonces ella se sintió identificada y dijo, entonces ya está perdonado eso que hiciste. Pero si no lo hubiera pagado, entonces lo hubieras tenido que pagar tú, las nalgadas eran para ti. Claro, se lo dije así de bonito, ¿verdad? No fueran nalgadas que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero finalmente, a sus 7 años, sí pudo entender lo que es una Semana Santa, ¿no? Y esto es importante porque a veces no alcanzan a entender ¿por qué Santa? Y todos nos acordamos de la película de Mel Gibson y todos, la playa, ¿no? O sea, más que otra cosa, alguien preguntaba en la calle haciendo una encuesta, ¿qué es para ti la Semana Santa? No, pues es ir a la playa. Ni siquiera saben ni por qué, ¿no? Y bueno. El día de hoy vamos a continuar con una serie que empezamos en la clase pasada y vamos a continuar, yo creo, la próxima clase, no creo que deberíamos hoy, acerca de la fe de Jesús. Porque es importante la fe de Jesús. Porque para el día de hoy, para el día que se celebra, finalmente hay algunos historiadores que no se ponen de acuerdo si fue en esta fecha la Pascua o no fue en esta fecha, o si fue que resucitó un domingo, no resucitó un domingo, resucitó un sábado,
el día que haya sido, lo que conmemoramos hoy es importante. Y hemos decidido que el domingo es el día que vamos a festejar la resurrección. Entonces es un consenso general y bueno, decidimos festejarlo en un día como hoy. Preguntaban esta semana, ¿por qué la Semana Santa cambia de fechas? ¿Por qué no hay una fecha específica? Porque los hebreos se regían por la luna, era el calendario lunar. Y la Semana Santa es la primera luna llena. Es la primera luna llena después de. Pero sí es por eso es que cambia, pues, porque es la primera luna llena en este calendario. Entonces, sí, en una llena esa semana. Por eso vamos a la playa y la luna está llena. Vamos a ver. Pero sí es por el calendario lunar. La vez pasada nos quedamos viendo acerca de. ¿Qué fue lo último que vimos la vez pasada? Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Dios no borrará tus pecados. Para No se acordaron. nunca volver a pensar en él. Ajá. No se vuelva a acordarnos de nuestro Jesucristo. Pero vamos a ver por qué. Me costó un poquito de trabajo enseñarle a mi hija a quienes había vencido. ¿Esos qué son? Pues bueno, pero ¿esos qué son? Entonces le digo, cuando mamá te dice no hagas esto, la vocecita que escuchas que te dice hazlo, a ese es el que menciona. Ya sé que yo no escucho ninguna voz, me dice. Bueno, no es que escuchas una voz, pero ese impulso que te hace hacer las cosas que yo te digo que no se hacen, pues eso es. Creo que lo entendí, claro que lo entendí. Entonces, pues vamos a ver esta parte. Nos quedamos ahí, pero para que esto se diera, para que nuestro Señor Jesucristo no se acuerde, o para que Dios Padre no se acuerde de nuestros pecados, era necesario utilizar la ley de representación, las leyes universales que habíamos visto, todas las leyes que existen, o las leyes espirituales que existen, y el mundo se rige por esas leyes. Una de las leyes y que nuestro Señor Jesucristo utilizó, y la utilizaban antes, al transmitir los pecados a un cordero, y dejar el cordero bien, y además sacrificar otro cordero, eran dos corderos. Era la ley de la representatividad, la ley de la representación. Entonces, esta ley dice que uno puede pagar por el otro, es decir, usted comiste la nieve, yo puedo llegar y pagar la nieve que ya se comió ahí. Y eso fue lo que Jesús hizo, porque nuestro Dios es un Dios justo, nuestro Dios es un Dios que no traspasa la ley, porque si él traspasara la ley, entonces estaríamos así como que, bueno, ¿es ley o no es ley? Es ley, pero tú sí te la puedes pasar, o ¿cómo es el asunto? A veces nos pasa que a algunas personas, algunas autoridades dicen, es que no puedes hacer esto. ¿Y tú por qué lo haces? Dios sí puede. Pero Dios no es así, Dios es un Dios justo. Y Dios sigue las leyes. Entonces, muchas gracias. Para seguir las leyes, y ahora sí he sido el canon, pero eso no está para seguir, justamente por seguir las leyes, es que era necesario que alguien pagara por nosotros. Entonces, cuando finalmente se dan cuenta que el hombre, cuando Dios se da cuenta que ya sabía la historia, ¿no? Pero se da cuenta que el hombre es engañado por el enemigo y va hacia el pecado y comete pecados. Entonces hay una ley que dice
su muerte. Y entonces, previo a esto, todos habíamos pecado, porque es Oseas 6:7, ahí vamos a empezar. Todos habíamos pecado, porque así como cuando los sacó de Egipto a los hebreos, y que los hebreos empezaron a tener otros dioses, dicen, ellos, igual que Adán, es decir, Adán fue el primero que hizo esto, y se traspasaron el pacto. Ahí prevaricaron contra mí. ¿Qué dice tu versión? Dice, pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Y traicionar. Prevaricar es traicionar. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer otros dioses, a pesar de que ya, aun cuando, no a pesar de, pero aun cuando ya habían visto todas las maravillas que había hecho Dios, cómo los había cuidado con las consecuencias que habían tenido los egipcios. Pero Dios había tenido cuidado con ellos. Y seguía teniendo cuidado porque en el desierto, dice, Dios los acompañó, dice, en el día como una nube, para que no se quemaran por el sol, en el desierto, imagínate. Si aquí no es desierto y ya nos estamos pasando. Y por la noche, dice, como una columna de fuego, para dos cosas, para que pudieran ver, pero también para calentarlos, porque el desierto en el frío hace mucho frío, digo, en la noche hace mucho frío. Entonces, Dios les estaba mostrando con hechos cómo es que tenía cuidado de ellos. Y en cuanto Moisés dice, voy a ir a que me den las leyes, ellos hacen otro Dios, o sea, se buscan otro Dios y le dicen a Aarón, haznos otro Dios, y Aarón muy obediente les hace un becerro de oro. Esto es prevaricar, esto es traicionar. O sea, pues, por todo lo que hemos visto, no, queremos otro Dios. Bueno, Adán hizo lo mismo. Cuando la serpiente le dice, oye, siempre no puedes comer de ningún árbol. Y entonces le dice Eva, sí podemos comer de todos los árboles, menos de ese que está ahí. Dice, porque dice la serpiente, dice, es que no quiere, Dios no quiere que comas de ese árbol, porque vas a ser igual que, y le creyó, porque vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Eva le creyó sin saber que ya era igual que Dios. Entonces, en ese momento, la humanidad total, completa, que estaban representados en la niña, traspasan el pacto, rompen el pacto de Dios. Y el pacto que se tenía era que nosotros estuviéramos por encima de todas las cosas, de todo lo creado. Ese era el pacto. El pacto era que nosotros estuviéramos gobernando aquí. Quiero ir un poquito para allá porque necesitamos un poquito de contexto y un poquito de historia. Pero dice en Génesis 1:24, vamos a llegar al 26, que es el que quiero que veamos. Pero vamos a Génesis 1:24, dice, entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y esto fue lo que sucedió. Dios hizo 25 toda clase de animales salvajes, animales domésticos, animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, aquí venimos nosotros, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán, ese es lo que, para lo que fuimos creados. Ellos reinarán, dice, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Si yo estaba leyendo unos pasajes y veía la imagen de Daniel, de
salió Daniel con los leones. Y como ningún león se atrevió a tocarlo. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba esto. Porque Daniel tenía ese pacto, que a pesar de no haber venido Jesucristo, Daniel tenía esa comunión con Dios, de tal forma que él sabía quién era. ¿Quién era? Esa persona a quien Dios nos había hecho, que podíamos reinar sobre cualquier especie que existiera. Él sabía quién era, por eso no lo tocaron, y los animales también sabían quién era. Por eso no lo tocaron. Y dice, y los animales pequeños que corren por el suelo. Estamos en el 26. Y luego el 27. Así que creó Dios a los seres humanos a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y luego, 28. Primero lo pensó, lo dijo, lo habló, y luego, una vez que ya estuvimos nosotros aquí, dijo 28, Génesis 1, 28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Este mismo principio, el principio en que Dios habla y las cosas se hacen, porque si nos damos cuenta parece como si se repitiera un versículo, luego dice lo mismo en el otro versículo, pero es porque Dios dijo que se hiciera eso, y en otro está la confirmación de que ya se hizo. Dios dijo que se hicieran todos los aves y que se multiplicaran. Y luego en el siguiente versículo dice, y se hicieron las aves y se multiplicaban. Dios dijo que se hicieran todos los peces del mar y se hicieron todos los peces del mar. Entonces, ¿qué pasa después? Este principio también está en nosotros. El principio de que es una de las leyes, la ley de la creación. Nosotros creamos. Desde nuestro pensamiento, por eso él primero lo piensa. Vamos a hacer algo así, así, así. Luego lo habla y luego se hace. Ese es el principio de la creación, que finalmente es el ciclo de la fe, es un ciclo. Finalmente es el ciclo de la fe. Solamente que Dios no tiene ninguna barrera, y la fe se manifiesta de manera inmediata. Él dice, se hace la luz y la luz aparece. Y de ese momento no hay un momento en que se retrasa. En nosotros hay un momento en que se retrasa porque tiene que pasar por barreras. Tiene que llegar primero al creerlo y después se manifiesta. Pero tenemos que creerlo por completo, y a veces no creemos las cosas por completo. Por eso estamos a veces sin alcanzar las promesas. Pero a veces es otra clase. Vamos a regresarnos aquí. Dice Génesis 3:19. Este mismo principio de creación nos confirma a nosotros. Dice, entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves y los puso frente al hombre para ver cómo los iba a llamar. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda idónea para él. Es muy curioso cómo aquí en Génesis 3, ya vamos avanzando, pero en Génesis 1:28 ya había hecho, porque dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y dice, varón y hembra los creó. Y aquí como que no estaba la hembra, pues. Es porque en el hombre creó a toda la humanidad. Pero aquí solo había una representación de él. Esto tenía que ver con esto justamente, con que uno saliera del otro, para que nos mostrara a nosotros que uno salía del otro, ¿no? Pero en realidad ya existíamos todos en Adán. Entonces, ¿qué pasa después? Cuando son engañados finalmente. Este principio es el principio en que Él los nombra. Cuando los nombra, les da vida. No es que le diga, a este voy a poner pajarito, a este voy a poner pavo, a este voy a poner. No es exactamente así. Sino nombrarlos
es como en vida, pues. Ese es el principio que está Dios como dándole la clase de cómo hacerlo. Y le pone todos los animalitos enfrente y le dice, adelante, tú también puedes darles vida, ¿no? Que padre poder tener, ser redimidos a través de Jesús y volver a eso, ¿no? O sea, volver a nuestra originalidad, que es eso. Pero ¿qué pasa después? Después de que son engañados, ellos entregan todo eso, se quedan sin eso, y entonces Dios les advierte lo que han hecho por sus acciones. Y le dice, el Señor Dios le dice a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales. O sea, por si alguien piensa que las serpientes no son, pues sí son aquí. Hay una maldición para las serpientes desde el principio de los tiempos. Y dice, se creía antes que las serpientes no se arrastraban. ¿Por qué? Porque parte de la maldición que le viene es que ahora se va a arrastrar. Pues. Posiblemente imagínense una serpiente parada aquí, así parada, como las, ¿cómo se llaman estas? Las que se hacen así, las cobras, que se paran así sobre, pues imagínense la cosa que bien larga. Porque esta maldición que cayó sobre las serpientes, o sobre toda esa especie, es que ahora va a andar sobre su vientre arrastrándose por el polvo durante toda su vida. Pondré hostilidad entre tú y la mujer, pues vemos una serpiente, no queremos matarla, ¿no? Y entre tu descendencia y la descendencia de ella, dice, su descendiente te golpeará la cabeza y tú apenas en el talón, ¿no? Y luego le dice a la mujer, ahora desde tu embarazo, dice, haré más aún del dolor de tu embarazo. En realidad no es Dios el que está haciendo eso, sino la consecuencia de lo que ella hizo. O sea, antes Dios nos cuidaba del dolor, pero ahora después de haber traspasado ese pacto, entonces Dios dice, ¿sabes qué? Además que ahora cuando te embaraces y vas a tener hijos, ahora te va a doler. Y tus hijos van a nacer y te va a doler. Y vas a desear. Eso está interesante porque aquí hace tiempo enseñé este versículo específicamente, hablando acerca de las mujeres que vienen controlar al marido, ¿no? Aquí viene. Esa fue consecuencia de haber desobedecido en el Edén. Dice, y desearás, lo dice la mujer, está diciendo, vas a desear controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. O sea, eso fue, en aquel entonces éramos iguales, hombre y mujer éramos iguales, no había uno sobre el otro, pero esa caída, esa falta, tuvo esa consecuencia. La mujer quiere gobernar sobre el esposo y el esposo va a gobernar sobre ella. Y dice, hay otras versiones, está muy padre, porque un día les voy a hacer clase. Porque hay otras versiones que lo muestran así como que, mira, entonces por eso es que me dan celos, entonces por eso es que quiero que llegue a calor. Sí, por eso es. Bueno, dice Génesis 3:17. Y estaba para el varón, dice, y dado que no le hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, ahora la tierra es maldita por tu culpa. Fíjate que aquí esta parte está muy interesante porque un hecho solo trajo maldición también a la tierra. El hecho de ese ser humano trajo maldición a toda la tierra. Y dice, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Pero con el sudor de tu frente tendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Es decir, vas a morir, ahora sí, o sea, lo que les había dicho él, que iban a morir, si iba a suceder, pues, si se iban a morir. Dice, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Entonces, todo este gobierno está traspasado por el enemigo, porque fue el enemigo quien lo engañó. Entonces, todo este gobierno ahora lo tiene el enemigo, a excepción de los hijos de Dios. Pero por eso vino Jesucristo. Esa es la razón por la que Jesucristo vino. Porque dice, Efesios 2:2, ¿qué versión tienes tú? ¿No? Bueno, a ver, esta manera esta que es Reina Valera y me regalas esta traducción.
Efesios 2:2 dice, en la cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un príncipe que gobierna en los aires, no es Dios. El Espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, este reino que tiene potestad para gobernar aves, peces y todo lo que existe, ahora es del diablo. Bueno, a ver, cuéntame tu versión. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Fíjate qué padre está, porque específicamente dice de los que se niegan a obedecer a Dios, pero también dice muy específico obedeciendo al diablo, que ahora es el líder de los poderes del mundo invisible. Hay un mundo que no podemos ver, que es el mundo espiritual, pues. Para todos aquellos que dicen, no, se me preguntaba a mi hija, mamá, ¿los fantasmas existen? Y yo sí, sí existen. ¿Pero cómo son? ¿Por qué no los veo? Y bueno, ya le expliqué a su manera, pero hay gente que para no tener miedo dicen, eso no existe. Pero sí existe. Y estaba ella con un compañerito, estaban viendo algunas cosas, mi hija sabe perfectamente de cosas de terror que no se ven en casa y que ella no debe de verlas. Y ese día estaban viendo algo de terror, no sé, pero sé que era algo que ella lo mencionó. Entonces, y le dije, mi amor, entonces tú vas a un lado, no lo veas. Porque yo obviamente sobre el niño yo no puedo decir, ¿verdad? Pero sobre la mía sí. Le dije, ¿sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque ahorita ya les explico de una manera diferente, me entiende diferente. Ver ese tipo de cosas abre puertas espirituales. Y no queremos que abra puertas espirituales. Por eso las personas que ven estas cosas a veces no pueden dormir en su casa en la noche. Porque todas esas cosas atraen a otras cosas que después están con ruidos y con todo lo demás. Y ya se me queda viendo. Pero yo no estoy abriendo ninguna puerta, no. No, mi amor, es a través de imágenes, a través de todos los sentidos, todo lo que recogemos con los sentidos. Por eso dice la palabra que el justo no anda por los sentidos, no anda por vista, no es por fe. Porque no importa lo que veamos, como lo que no queremos salir de allá, sino en dónde estamos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Se abren puertas espirituales. ¿Quién es el que reina en este momento el mundo invisible? El diablo. Hasta que se topa el diablo con uno de los hijos de Dios. Para eso vino Jesucristo. Estamos viendo por qué tenía que venir. Porque todo estaba regido y reinado por el diablo. Como les decía el otro día, sin intervención de nadie, ni de Dios, ni de alguien que venga de Dios, lo más probable es que pase algo malo. Porque es el diablo el que está rigiendo en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tiene que venir Jesús. Dice Lucas 19, es porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos busca. Él nos busca cuando no estamos en Él. A veces tenemos que tocar fondo para nosotros buscarlo, pero antes de nosotros buscarlo, Él ya nos buscó y nos buscó y nos buscó y nos buscó. ¿Cuáles son las leyes que se utilizan? La ley que utilizó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, les hablaba acerca de la ley de la sustitución o representatividad. Alguien representa al otro y entonces se separa. Los pecados de Adán y de Eva fueron cubiertos en ese momento por animales. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, y entonces ellos pecaron en ese momento y alguien tuvo que morir. Estaban ellos dos y quien murió fue un animal. Por eso fue que Dios les hizo trajes con pieles. Ellos estaban tapados con hojas de parra y se son grandes las hojas de las parras. Pero Dios les hizo
vestidos con pieles, no para que se vieran más elegantes, no para que se vieran más nice, no para que estuvieran más calientitos, sino porque tenía que morir un animal para que no murieran ellos de inmediato. Había que hacer esa paga. ¿Qué pasa? Que normalmente, así como ellos no fueron conscientes de eso, muchos de nosotros no somos conscientes de la bendición que es poder decirle sí a nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo. Porque no estamos conscientes, porque es un mundo espiritual, porque no se nota, porque no se ve, porque yo puedo hacer algo ahorita y el cobro viene después. Este cobro lo tuvo que llevar a cabo Dios al matar a esos animales y cubrir los cuerpos de Adán y Eva con pieles. Entonces, pues a lo mejor ellos no se dieron cuenta. En Levítico, fíjate, Hebreos 10:1. Finalmente, pues así continúa la humanidad y ellos son sacados del Edén. El Edén está cubierto, el Edén existe, es un lugar que existe y está cubierto por ángeles para que nadie vuelva a entrar ahí. Porque lo entregamos, pues, porque no supimos qué hacer con él. Entonces, siguieron Adán y Eva y se empezaron a multiplicar y llegaron a la tierra y aquí estamos nosotros. Pero antes de que viniera Jesucristo, vamos a muchos siglos antes de Jesucristo. En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, lo que Dios les había dado a los judíos cuando ellos salieron de Egipto, que les dijo que ustedes ahora son mi pueblo, pero tienen que seguir estas leyes. Dios no se las había hecho consciente, no se habían dado cuenta, pero después de eso Dios les dice, mira, para que ahora sepas que si haces algo bueno, te va a pasar algo bueno, y si haces algo malo, te va a pasar algo malo. Y entonces, todo Levítico viene como el pecado era cubierto por los sacrificios. Ahí sí viene explicado, oye, si alguien hace algo malo, van a ir, van a escoger un tablero, ese tablero tiene que tener estas características de 1 a 3 años, no tiene que tener ningún defecto, tiene que ser, etcétera, tiene que ser criado en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, todo esto en Hebreos le explica el autor de los Hebreos. Dice, porque la ley, lo que Dios les dijo, teniendo la sombra de lo que iba a venir, de los bienes que iban a venir, no la imagen misma de las cosas. Pero esta ley dice, nunca puede, por estos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, nomás era como que sí puedes estar cerca de Dios por el sacrificio durante un año, pero todo lo que tú pegues en ese año otra vez lo tienes que limpiar. Pero era una limpieza, no era la limpieza profunda, era nada más cúbrete para que puedas entrar. Pero no podía hacernos perfectos, dice. De otra manera, esa es la razón por la cual él explica que no se limpian los pecados. Dice, de otra manera dejarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto ya estuvieran limpios una vez y no tendrían más ya conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios es bien importante la conciencia de pecado, ¿no? Porque a veces aceptamos a nuestros hijos, nuestros Jesucristo sí puede, pero a veces lo aceptamos y el enemigo nos sigue atormentando con algún pecado. Había alguien que había cometido un aborto y ya se había arrepentido, pero estás arrepentido, sí, obviamente no se puede vivir a ese pueblo, pero se había arrepentido de lo que había hecho. Pero pasaba el tiempo y otra vez se arrepentía, y otra vez venía y otra vez decía, es que no es esto, es que no es esto, es que no. Y otra vez esa era su conciencia del pecado. Ella todavía tenía esa conciencia, tenía que limpiarse la conciencia de ella, porque el pecado ya había sido parado, el pecado ya había sido limpiado y su niña ya no se acordaba de eso, de Dios de la mujer. Y es el enemigo que quiere estar ahí, ¿no? No está bien. Porque mientras más no sabemos, no merecedores, pues en muchas ocasiones, como en este caso que les pongo, pues esa persona quería dejarse, ¿no?
Finalmente, gracias a Dios, ya tiene mucho tiempo que es ministro de los sabios. Entonces, dice, de otra manera dejarían de ofrecerse, el 3, Hebreos 10:3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los cubre, pero no los puede quitar. Entonces, Él murió por una sola razón, por nosotros. Él usó la ley de la representatividad y dijo, yo voy a ir por ellos, yo pago por cada uno de ellos. ¿Por quién? Por el que quiera tomarlo. ¿Y cómo lo tomamos? A través de la fe. Dice, nosotros, dice Isaías 53:6, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, o sea, nos fuimos por donde nadie importó. Dice, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Marcos 15:33 y 34. Esto es lo que celebramos en estos días. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Qué curioso que vamos a tener un eclipse de la próxima semana. Dice, y a la hora novena, 34, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando él pronuncia esas palabras, se vienen 3 horas de oscuridad. Dicen los historiadores que fue uno de los eclipses más largos que existen. Imagínense 3 horas. O sea, normalmente la rotación de la Tierra es, aunque no lo percibimos, no es perceptible para nosotros, pues va rápido, pues, o sea, en un minuto ya cambió, pues ya empieza a verse. Bueno, en este momento de la historia, parece que todo se detiene en la oscuridad y hay 3 horas completas de oscuridad, que es cuando en el Espíritu todo el cargo de todos los pecados de todos los hombres están cayendo sobre él. Empiezan a caer un poco antes, empiezan a caer cuando él se empieza a angustiar, cuando él empieza a dar tristeza, antes de que llegue, antes de que siquiera lo presente. Todo empieza a caer sobre él, todo empieza a caer sobre él. Y entonces aquí, Dios ya no le llama Padre, Dios le dice, Dios mío. En ese momento sabemos que él ya no estaba conectado con él, pues. Ya no era papá, ya era Dios, o sea, ya era, yo estoy aquí, te veo lejos, sé que existes, pero ya no te siento. Ahí ya sabemos que ya estaba desconectado. Y entonces te viene el Salmo 22, que es una conexión. La Biblia es como un rompecabezas. Nos da unas poquitas cosas aquí, nos da otras cosas acá. La Biblia está escrita en clave para que el enemigo no supiera lo que venía. Porque si el diablo hubiera sabido lo que venía, ¿qué pasó cuando se enteró? Dios medio sabía. ¿Y qué pasó cuando se entera que Jesús nació? Mata a todos los niños menores de 10 años. Porque si el diablo hubiera sabido quién era, hubiera sabido dónde estaba, hubiera sabido más de lo poco que podía haber a través de la Escritura, lo hubiera matado desde el principio. Él no se hubiera matado a María, él no se hubiera matado a David, no sé. ¿Por qué? Él no sabe todas las cosas y estas cosas son reveladas a nosotros a través del Espíritu Santo. O sea, es revelación lo que nosotros tenemos, pero él no tiene revelación, él tiene conocimiento porque conoce la Biblia, porque es tan antiguo como la humanidad y conoce la palabra, pero no tiene revelación. Gracias a Dios no tiene revelación. Y este es el motivo por el cual la Biblia está escrita en clave. Un pedacito aquí, otro pedacito acá, otro pedacito acá. Y entonces con la revelación unimos las partes y tenemos una visión completa
de las cosas. Entonces aquí, todos los profetas hablaban de Jesús, todos los profetas decían, pero vendrá uno que ya no haya llanto en Jerusalén, ya no haya, Jerusalén somos nosotros, Jerusalén somos el pueblo. Había esas pequeñas claves para que el diablo no entendiera de qué se estaba tratando, porque si no, se hubiera dado cuenta que no iba a ganar, pues, que todo su reinado tenía un final y tenía un tiempo. Entonces, aquí nos podemos ir al Salmo 22.1, que es lo que conecta con esa cruz. Los salmos, les decía el otro día que uno de los profetas más grandes fue Elías. Tanto que Juan el Bautista le manda y le pregunta, ¿eres tú Elías? O sea, ¿eres así de grande? ¿O eres el Mesías? Obviamente, Jesús es mayor que Elías y Elías fue un espíritu grande en esta tierra. Bueno, Elías vio muchas de las cosas y hizo muchas de las cosas que Jesús iba a venir a hacer. Pero yo creo que dentro de todas las personas cercanas que podemos conocer en la palabra de Dios, David fue uno de ellos. Y tan cercano que a través de la boca de David se revelaron muchas de las cosas que Jesús ahora le refiere. Porque no era David, y ahí les podría explicar en dónde, no era David el que hablaba de él mismo, sino hablaba con inspiración divina de lo que había de venir. Y el Salmo 22.1, curiosamente, no es curiosidad, pero es lo que nos trae de vuelta acá. El Salmo 22.1 empieza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22.1 era David, que no lo dice en este momento, él solo está cantando, porque todos los salmos son cantados. Él está inspirado y él está cantando, y entonces vienen a él estas palabras, y como profeta, su voz era la voz de Dios. Y entonces él empieza, Dios mío, muchos años antes de que nuestro Señor Jesucristo estuviera en la cruz, diciendo las mismas exactas palabras. ¿Por qué me has desamparado? Dice, ¿y por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fíjate cómo veía Jesús en ese momento a Dios. Súper lejos. Ya estaban despegados. Y dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y entonces, dice el Salmo 69:13, todos los salmos hablan de esto. Y esto no es otra cosa, sino como 69:13, del 13 al 15. Sino como nuestro Señor Jesucristo, una vez que pasa todo lo que en el cuerpo, nuestro Señor Jesucristo utilizó la ley de responsabilidad para nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Porque en las tres Él murió, tuvo que morir. Su muerte del espíritu fue esa separación de nuestro Dios, del que era su padre, del que a Él llamaba su padre, se separa y su espíritu muere. Su alma empieza a apagar todo lo que del alma, todo lo que es cuando baja, y el alma de él empieza a apagar, y el cuerpo ya apagó en lo de la cruz, en todo lo que le hicieron, todos los latigazos, todo lo que se le arrancaban las barbas. Dice. ¿Qué tan fuertes eran los jalones que arrancaban sus barbas? Los látigos que usaba tenían unos ganchos que hacían que se pegara la piel, así como lo que pescan. Se pegaba la piel y se desgarraba la piel. Era una llaga completa, por eso dice Isaías 53, 5, dice, por su llaga, ¿cuál llaga? Él era una llaga completa, quedó vivo todo su cuerpo. Y dice, y por él fuimos todos sanados. Por esa llaga fuimos todos sanados.
porque la sanidad de la cual él está hablando es la sanidad del cuerpo. Y por eso él dice, todo lo del cuerpo fue pagado en el cuerpo. Todo lo del cuerpo se pagó en la cruz. Y muchas personas tienen el conocimiento de que es la cruz y se muere y luego resucita. Y esos 3 días, bien, gracias, todos felices, contentos. Pero no, esos 3 días fueron 3 días y 3 noches en el infierno, pagando lo otro, pagando el alma, pagando lo que no se ve. Porque el alma, nosotros no podemos ver el alma, pero existe. El alma es la que en el alma están pensamientos, sentimientos y voluntad. Desde el pensamiento más feo y turbio que tengamos, porque dice la palabra, si ya ves, si ves algo de tu vecino y tú lo quieres, ya pecaste, no se lo quites. Sentimientos, dice, bueno, te puedes airar pero no pecar, es decir, si te enojas lo suficiente puedes llegar a pecar. Dios te está advirtiendo que no peques, pero puedes llegar a pecar. Entonces con los sentimientos también se peca. Y con la voluntad, bueno, podemos no obedecer a nuestro Dios. De cualquier forma, en el alma están esas 3 partes que tenían que ser pagadas también. Y eso es lo que va a nuestro Señor Jesucristo a pagar en el infierno, donde no se ve. En el alma. Y dice el Salmo 69, 13, del 13 al 15, dice, pero yo oraba a ti, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúchame. Si Jesús le está diciendo, escúchame, era porque Dios no lo estaba escuchando. Imagínense de haber estado en casa siempre, de haber estado ese hijo cobijado entre su familia, su padre, a estar en un lugar donde, además de que lo están haciendo muchas cosas, todos los que lo aborrecen, dice ella, y además el clama de su padre no nos escucha. Imagínense qué desesperante. Dice 14, sácame del lodo y no sea yo sumergido y sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Él está diciendo esto, pero él sabía que eso iba a pasar, él sabía que sí la tierra lo iba a tragar, o sea, él sabía que él iba para allá, pues era como que eran sus momentos de, es que no quiero ir para allá porque sé lo que viene ahí. Y dice en Salmo 69:1, sálvame porque las aguas de la inundación me llevan al cuello, dice. Me hundo, dice Dios, cada vez más en el fango y no encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda, dice. Tengo la garganta reseca, dice. Mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Dice, los que me odian, dice, sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Los que me odian sin motivo, porque él estaba pagando lo que él no hizo. Dice, muchos enemigos, dice, tratan de destruirme con mentiras. Me exigen que devuelva lo que no robé, dice Jesús. Que en ese momento no era más que en el infierno, él estaba siendo tratado como cualquier otro pecador. Exactamente como cualquier otro pecador. Pero él no tenía pecado. Él no tenía pecado, por eso dice, me piden que regrese lo que yo no me robé, dice. A pesar de que digo, él sabía lo que estaba haciendo, él sabía que estaba pagando, pero le estaba doliendo, estaba llorando, le estaba desesperado. Dice, clamaron a ti, Salmo 22:5,
y fueron librados, dice, clamaron a ti y no fueron avergonzados, pero yo, dice, soy gusano y no hombre, avergonzado de los hombres y despreciado por mi pueblo, dice. Dice, todos los que me ven, Salmo 22, estamos en el 7, me escarnecen, se estiran la boca y menean diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complació. Aquí en este momento, Jesús sabía que él iba a pagar y que iba a llegar un momento en que iba a terminar de pagar y que él iba a regresar siendo que era. Pero en ese momento él era tratado totalmente como un pecado porque así tenía que ser. El enemigo no tenía ni idea que él solamente iba a pagar y luego no lo iban a poder detener allá. Por eso aquí todavía los demonios que están en el inframundo le decían, a ver, ¿dónde está tu Dios? Todavía se burlaban de él, pensando que él ahí se iba a quedar, pensando que le habían ganado a Dios. El diablo pensó que había ganado a Dios. Mateo 12:40 dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esos fueron 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Y dice la palabra. Déjame darte la cita. Tres días y 3 noches por todos los pecados de toda la humanidad. Pero fíjate, como dice en Salmo 94, dice, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y a veces me pongo a pensar en mi pensamiento de limitado, o quizá, no te puedo decir que es revelación, porque no te puedo decir eso en este momento. Pero imagínate todos los pecados de toda la humanidad. ¿Cuántas personas somos? Y todo fue parado en 3 días, en 13.000 años. Pudieron haber sido 3.000 años, pero sucedieron como 3 días para nosotros. ¿Podría ser? O no podría decirte. Pero si aquí nos está diciendo que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, nos vamos a rompecabezas de nuevo. Y decimos 3 años, perdón, y decimos 3 días y 3 noches por todos los pecados de toda la humanidad. Me parece muy poco. Muy poco. Pero él pagó, independientemente si son 3 años o 3 días, fueron 3 días para nosotros. Y él pagó todos los pecados. Y entonces, ¿qué pasa después? Podemos seguir leyendo el Salmo 22, podemos seguir leyendo los salmos del 69, el 22, podemos leer todos los salmos. Y él estaba cumpliendo esta ley de Levítico 24:19. Él estaba cumpliendo, que dice, y el que causase lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. Imagínense todo lo que hemos hecho nosotros. Sí, simple y sencillamente un bebé, como les decía el otro día, los bebés, ¿no? Las bebés, o los bebés que tienen los niños, no se ven las niñas, pero se van a las niñas, se agarran y dejan el pelo y lo jalan hasta abajo. Y de repente la primera impresión no saben, ¿no? Aparentemente no saben. Pero ya la segunda vez a lo mejor sí saben, porque ya le hicieron llorar al otro bebé y quieren hacerla llorar otra vez. Imagínate desde los 3 meses tener que pagar los jalones previos. Entonces, porque dice rotura por rotura, ojo por ojo, jalón por jalón, de pelo, ¿no?
desde los 3 meses o desde el mes pagado, ¿cuánto debemos ahorita? ¿Cuánto debe una persona adulta? Ayer por eso pude decirle a mi hija, esa vez que no me hiciste caso, esa está pagada ahí. O sea, ya puedo hablar de esa desobediencia está pagada, ¿no? A lo mejor antes no, ¿verdad? Pero ahora sí ya le puedo, ya de repente hacen sus desobediencias. Bueno, esta es la ley que nuestro Señor Jesucristo cumple, ojo por ojo, diente por diente. Fue nuestra sustitución. Voy a empezar a cerrar aquí, no voy a terminar, pero vamos a empezar a cerrar la clase de hoy. Y dice, finalmente, antes de que él se vaya, sí hubo quien lo reconoció. Juan el Bautista, cuando lo ve, él sí dice, he aquí, eso viene en Juan 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sí quita el pecado del mundo, no lo cubre solamente. Y primera de Pedro 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez. Esos fueron esos 3 días, esas 3 noches que estuvo él ahí. Dice, el justo era él, por los injustos que éramos nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, y muerto en el espíritu, y muerto en el alma. Y luego dice, pero vivificado en el espíritu. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, cómo vuelve a vida, desde el espíritu vuelve a vida, su alma vuelve a vida y su cuerpo vuelve a vida. En ese orden vuelve a vida. En ese orden vuelve a vida. Y cuando él vuelve a vida en el espíritu, lo vamos a ver en la próxima clase, es cuando vuelve a conectarse con Dios. Él baja siendo un pecador. Pero una vez que se acabó el último de los pecados que cargaba de nosotros, él fue encontrado justo. Él fue encontrado por la ley, nosotros ya no ibas a pagar. Esa fue la razón por la que la muerte no lo pudo detener. Él no tenía absolutamente un solo pecado sobre él, más que los que ya había pagado. Vamos a cerrar aquí. Y Dios, te damos muchas gracias, Jesús. Te damos muchas gracias por ese sacrificio perfecto, por esas 3 noches, esos 3 días que pagaste dolores, que pagaste angustias, que pagaste todo aquello que debíamos nosotros, mi Señor. Hoy declaramos que tu Espíritu Santo nos muestra, Señor, todo aquello que nos has librado. De todo aquello que nos has librado, Señor, por esa paga. Y Dios, te damos gracias porque la muerte no la vamos a ver nosotros, porque ya la viste tú, mi Señor Jesucristo. Gracias porque dice tu palabra que el que cree en ti, aunque muera, vivirá. Mi Señor, te creemos en ti y creemos en todo aquello que tú hiciste, mi Señor. En el nombre de Jesús hoy declaramos que tu sacrificio perfecto es en nosotros, Señor. Que tú fuiste por nosotros, el justo por nosotros que fuimos injustos, porque nadie llega a tu Padre, Señor, que ahora es nuestro Padre sin por ti. Y Dios, te damos muchas gracias, la gloria y la honra, y declaramos que tu vida, Señor, tu muerte y tu vida será honrado por cada uno de nosotros, Señor. Al conocerte más, honraremos más todo aquello que hiciste por nosotros. Dios, te damos muchas gracias y declaro que este día estamos en comunión contigo, mi Dios, que nosotros no estamos separados de ti, sino que estamos siempre conectados contigo, Señor Jesús, para que tú nos muestres y nos digas todas las bendiciones que nos has dado a través de tu muerte y de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a dejar aquí esta clase. La próxima clase terminamos con la fe. Y ahora sí, este fue lo que tenía que pasar para ahora sí llegar a la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Ahora sí ya.